pues ahí se encontrará también, no con una fuga de energía, sino con dos puertas abiertas de par a par a dos vertientes distintas de una montaña puesta a todos los lados. Por lo tanto, si nos preocupa lo que decíamos, lo elemental, el sentido común, deberemos mirar cómo atendemos el error. No pretendo, les voy a presentar ahora, esto me ha costado mucho a ver cómo se lo presentaba a ustedes, les voy a presentar ahora una clasificación de errores, que es una, yo tengo la mía, pero para presentarla a ustedes voluntariamente la distorsioné y la hice mal. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes tomen lo que yo les voy a decir como modelo de nada, sino en todo caso como acicate para construir su propia tipología de errores. Yo creo que en cada escuela, en cada ambiente, los niños cometen un tipo específico de errores, que cada centro debería analizarlos. Porque lo importante no es cuál es el error del alumno y cómo sumamos los errores y los aciertos, sino lo importante es entender que el niño siempre suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Y entonces nos encontramos con la cuestión interesante. ¿Por qué la pregunta que se hace él mismo es discordante con la pregunta que académicamente le hemos hecho? O dicho de otra forma, el análisis del error nos debería llevar a analizar las lógicas implícitas en cada tipo de error. Y como los errores son distintos, las lógicas implícitas también son distintas. Por lo tanto, insisto que es una tipología que solo está tomada como posible ejemplo y ahora trataré cada uno de ellos. Pero de verdad, no se lo tomen, en todo caso tómenselo como una referencia posible para comenzar a trabajar, porque conscientemente la he elaborado un tanto distorsionadamente. No pretendo decirles lo que hay que saber sobre los errores de los alumnos, sino animarles a estudiar los errores de sus propios alumnos. En cada contexto cultural se producen errores específicos. En la ciudad de Barcelona, que es la que yo más he estudiado, en cada medio, en cada barrio hay un tipo de errores. Además se pueden ver con cierta claridad. Son pues ustedes los que deben elaborar su propia tipología, analizar las causas y establecer los posibles tratamientos. El error es siempre el error de un alumno concreto, de la misma manera que el médico ha de ver en el paciente, no la enfermedad. Nosotros hemos de ver en el alumno que se equivoca, un alumno, no un error. El error del alumno no es nunca un parágrafo de una lista de errores. Pero, por otra parte, la consideración analítica y pedagógica del error nos debe llevar a introducir una reflexión sobre nuestras propias prácticas. Y a desarrollar las prácticas reflexivas. Vamos, caso por caso. Ya les he hablado de la importancia de la atención. Para mí, permítanme la expresión, la atención se está convirtiendo en su valor social como el nuevo cociente intelectual. Ya les he comentado antes que el caso de Internet es evidente, pero es que además a mí me interesó muchísimo estudiar en el caso de Barcelona por qué nuestros alumnos obtenían unos resultados que obviamente no estaban a la altura de lo que sabían. Dicho de otra forma, que sabían más, consciente, además se ve claramente, saben más que los que manifiestan saber en los exámenes de PISA, las pruebas de PISA o pruebas de evaluación. Y entonces me encontré, fíjense ustedes, sigan la línea de España. Quiere decir que al comienzo de los ejercicios, los alumnos españoles tienen unos resultados similares a los que tienen los coreanos. A medida que va pasando el tiempo, lógicamente el cansancio influye en la capacidad de atención. Pero los alumnos españoles, la capacidad atencional se desploma, mientras que los coreanos, pues, tienen un descenso que parece falso. Fíjense lo que ocurre en Grecia y en Estados Unidos también. Esto es interesante, ¿no? Porque la pregunta que yo comienzo a hacerme es, en el caso español, no me atreveré a decir, a extrapolar si lo de España tiene sentido y aplicación en cualquiera de sus países, pero en el caso español comienzo a sospechar que PISA está midiendo más la capacidad atencional de nuestros alumnos que las competencias que supuestamente, entendiendo que la capacidad atencional es obviamente una competencia esencial, pero no la trabajamos.
Y entre otras cosas, y esto en Singapur lo saben bien, una de las virtudes de los exámenes largos es la capacidad de desarrollar la atención. Estamos prescindiendo de exámenes como valorando únicamente los aspectos negativos que puedan tener, pero enfrentar a un alumno con el profesor al lado al reto de estar durante 1 o 2 horas resolviendo problemas, sabiendo nosotros especialmente que lo que estamos pretendiendo es educar su capacidad atencional. Pero hay otro elemento de educación de la atención, y de hecho ha sido el instrumento básico del humanismo para educar la atención, que es la lectura lenta. Insisto, lenta. Repito, lenta. Especialmente ahora es importante cuando sabemos que comienza a haber en las farmacias abundantes productos, de tal manera que podríamos decirnos, para educar la atención tenemos un recurso farmacéutico y otro pedagógico. ¿Se dan cuenta cómo lo que el maestro realmente tiene tanto valor y tanta importancia como un médico? No iba de broma. Por otra parte, nos encontramos también que en todos los campos de nuestra vida la atención sostenida e intensiva es uno de los elementos más importantes del rendimiento. He seleccionado a continuación algunos ejemplos de errores de los alumnos pensando pues, la hora que es y el cansancio que obviamente tendrán todos ustedes. Algunos de ellos pueden provocar un comentario irónico, una sonrisa o una carcajada. Estará muy bien que nos reamos, pero reservemos el trasfondo de nuestra risa para la percepción de que haya un problema que debe ser explicitado. Fíjese, un dictado. El niño, paso, así, aseo, pastel. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué nos está diciendo eso? Ese niño nos está diciendo que hace tiempo que salió de la clase. Por favor, sigan con toda atención a esos alumnos que nos miran con lo que yo llamo ojos de besugo, que son unos ojos redondos, atentísimos, y que muchos profesores tienen qué capacidad de atención y de concentración tiene este niño, cuando en realidad esos ojos abiertos e indiferentes lo que están ocultando es una imaginación que hace tiempo que ha salido de clase. Los errores esenciales, cuando además se plantea de otra forma, la escasa resistencia a la fatiga puede esconder algún tipo de trastorno más complejo. Y por lo tanto, ahí está. Es simplemente un cansancio o la expresión de alguna cosa más grave. Habrá que estudiarlo, pero habrá que analizar, porque también este tipo de errores son diferentes en cada centro. Y ahí la importancia de la detección precoz. Errores lingüísticos. Uno de los aspectos, una de las cuestiones más interesantes. Yo, mi tesis, que no tengo tiempo para desarrollar, pero que les animo a que la piensen, es que la inmensa mayoría de los errores del niño, sea la asignatura que sean, son errores que tienen una razón lingüística detrás. Son errores lingüísticos, especialmente esto es cierto en matemáticas, donde con frecuencia nos encontramos con que la estructura superficial de un problema no coincide con su estructura profunda. La capacidad para ir de la estructura superficial a la estructura profunda del problema es una capacidad, una competencia matemática esencial, que es una competencia lingüística. En PISA se insiste cada año, cuando ves los detalles, la correlación altísima que hay entre la competencia lingüística y matemática. Es que las matemáticas son un lenguaje. Son un lenguaje. Pues bueno, esa capacidad la pueden ver aquí a partir de 2 ejemplos de 3 exámenes o de 3 preguntas de ejercicios reales planteadas en distintos centros. En el primer caso, si un pastelero hace 10 pasteles por hora, ¿cuántos pasteles harán en 1 hora? 5 pasteles y todos trabajan en las mismas condiciones que el primero. Parece fácil, ¿no? Ahí, pues uno hace tanto, 5 tanto, en este tiempo. El segundo y el tercero ya hay una ambigüedad en la formulación, que el profesor ha corrido demasiado al formularla y por lo tanto deja abiertas distintos tipos de propuestas. Pero bueno, enunciado 2. Un barco tarda 10 horas en recorrer la distancia que separa el puerto A del puerto B. ¿Cuántas horas tardarán en recorrer esa misma distancia 5 barcos? Le falta añadir a la misma velocidad, a las mismas kilómetros por hora. Pero aquí, vemos por supuesto. En el caso teníamos uno, aquí
Da igual que sean uno, que sean 100 barcos, llegarán a la misma velocidad. Llegarán en el mismo tiempo. No se acelera, que no llegan más rápido porque en vez de ser un barco sean 10. Eso que parece tan elemental es extraordinariamente complejo. Y en el tercer caso lo mismo. Miren a la derecha. Dos circunferencias gigantes. Piensen la parte sombreada como el vocabulario académico habitual de la escuela. Y piensen en la parte que está en blanco, el vocabulario habitual del niño. Obviamente, cuanto más integrado esté ese vocabulario del niño en el vocabulario habitual de la escuela, menos posibilidades habrá de distorsiones, de introducción de la estructura superficial a la profunda. Cuanto más separado estará, tendremos un problema importante. Ser conscientes de analizar esta diferencia es lo que nos lleva más rápido, nos llevan a hacer los ejemplos que les estaba diciendo, pero piénselo que más allá de la ironía hay siempre un problema importante. Aquí se ve, explica la diferencia entre mina y cantera. Yo no sé en sus países, pero en España la cantera de fútbol, pues eso es la formación que un club de fútbol tiene con sus jóvenes, ¿no? Ha dado la respuesta correcta a la pregunta que se hacía el niño. Y la diferencia se debe a la distorsión de las dos circunferencias. Ley resuelve. En la caza había 10 caracoles. Ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Perfectamente. ¿Solución? Pero ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre exactamente que el niño no tiene conciencia de que está dentro de un contexto, en un lenguaje matemático. Y por lo tanto que se le pide otra cosa, pero que no esté dentro de ese contexto no es culpa del niño. A veces yo me encuentro, sobre todo en concentros que critican a las familias de una manera que, si me permite, parodiar un poco lo que ocurre, te vienen a decir: si tuviéramos otras familias, todo sería distinto. Es muy raro, pero eso es como si dijeran, pues que sé yo, los funcionarios de una prisión, es que no nos llegan más que delincuentes, si nos llegaran licenciados de no sé qué, todo sería distinto. Tenemos las familias que tenemos y tenemos la realidad que tenemos, y nadie con un sentido de su dignidad profesional debería excusarse en el estado de las familias, en el estado del medio, para justificar su praxis. La que es, por lo tanto tenemos que trabajar con ella. Escribe con cifra, les animo a que piensen si la respuesta de este alumno, fíjense que lo que pone en cuestión es el significado del siguiente. ¿Entienden lo que ha hecho el niño o la niña? Escribe con cifra los siguientes números. ¿Cuál es el siguiente de ellos? Lo mismo, es que eso, por favor, es información valiosísima. Recuerden lo que les decía de la pedagogía clínica. ¿Por qué el médico ha de estar atento a los síntomas? Pues nosotros hemos de ser capaces de leer esos síntomas. Exactamente lo mismo, ¿no? Añade, conceder. Pero, por favor, en la última carcajada que les resulte un pelín amarga. Que les resulte un pelín amarga. Una genialidad. Una genialidad absoluta. Pero ¿saben ustedes, si analizamos esto con ojos clínicos, la cantidad de información que nos proporciona? Coloca este ejercicio en una escuela normal. Coloca estos números sobre la recta numérica. Pues lo ha hecho. Pues sí.
¿Se ha equivocado el alumno? Ha dado la respuesta correcta a la pregunta que se ha hecho el mismo. Seguimos. Hay, junto a los errores, otro que es el más peligroso de todos, que es la ignorancia satisfecha e incluso retadora. Vas a ver. Me has preguntado cuántas son 2 y 2, pues te contesto 50, ya. Aquí hay un clarísimo ejemplo, ¿no? De un alumno que ha dicho, voy a poner las provincias españolas donde se me antoje para demostrarle que me importa eso, toda la geografía de la península ibérica. También es un síntoma que habrá que ver. Pero fíjense, de que terminemos la jornada así, pero por favor no se lo tomen solo a risa. Seguimos. Esto es lo mismo que lo de la madre, pero en sentido inverso. De aquí marca, bueno, una advertencia. Actos fallidos, lapsus calami. Hasta los grandes escritores se equivocan. Por lo tanto, seamos comprensivos con nuestros alumnos. Fíjense ustedes. Ya decía Gracia, no toda pluma de oro escribe lleno. Empiezo a ver mal, dijo la pobre ciega. Beatriz, levantad. Andad, que no era un aprendiz. La tripulación del buque tragado por las olas estaba formada por 25 hombres que dejaron centenares de viudas condenadas a ¡hasta luego! ¡Vámonos!, dijo Peter buscando su sombrero para enjugarse las lágrimas. Por favor, Peter, ahí. El duque apareció seguido de su séquito, que iba delante. El cadáver esperaba silencioso. ¿Qué pasó? Y en el último, pues mire, les manifiesto una mía, para mi vergüenza. Cuando lo vi, me sonrojé al máximo y arrastro este lapsus calami. El sueño de un libro sobre Ramón Berenguer. El sueño de Ramón Mercader al salir de la cárcel era volver a San Feliu de Guíxols en la Costra. En fin, obviamente en algún pueblo de la Costa Brava se enfadaron conmigo. Un ejercicio claramente de una formulación incómoda. Bueno. No hace falta. Voy rápido. En fin, todos queremos muchos a nuestros hijos y a veces los tiraríamos por la ventana. Que no se sorprenda a nadie si a veces no lo cogería, yo le diría, pero por favor, insisto, no nos avergoncemos de ser humanos, avergoncémonos en todo caso de no saber gestionar las conductas menos humanas de nuestra humanidad. Invento una frase con cada dibujo, luego coloreo. El globo explotó, el autobús chocó, la princesa murió. ¡Viva el optimismo!, ¿no? Pero ahí estamos. Lo mismo, el mismo ejemplo, pero eso aquí nos está proporcionando. Estos son síntomas psicológicos. Importantísimo. En fin, esperemos que la mamá permaneciera ignorante del ejercicio del niño, aunque no lo hiciera en casa. Me parece una maravilla de sinceridad de un niño. Fíjense ustedes. Querido Carlos, la maestra me hizo escribirte esta nota. Todo lo que quiero decir es lo siento, pero no sentirlo. Lo siento por no sentirlo. Porque realmente trato de estar apenado, pero no lo estoy.
no proceden de la familia. De nuevo, es un síntoma, no es una broma, es un síntoma. Y acabo. De nuevo, con la diferencia entre el lenguaje académico y el lenguaje coloquial. Mañana mis amigos leerán un cuento también. Mañana Lorena cantará ópera. Mañana nos pondremos la dentadura juntos. Ya está. Fíjense, todo lo que quiero decirles, es que todos estos instrumentos, con 20.000 más que podríamos decir, están a nuestro alcance americanos. Todos. No les planteo ninguna teoría deductiva, no les planteo la última investigación psicológica, no los estoy hablando les estoy diciendo que está en nuestras manos hacer esto, en nuestras manos, en la de cada uno. Permítanme que me haga autopropaganda, porque en mayo saldrá un libro mío que se titula El deber moral de ser inteligentes. Créanme, me lo creo que tenemos el deber moral de ser inteligentes, porque de la misma manera que es una inmoralidad, pues que sé yo, amputarse un brazo, es también una inmoralidad amputarse el desarrollo intelectual. Y cómo resulta que nuestros alumnos están ahí para que nosotros, y creo honestamente, que un buen maestro es aquel que es un celoso guardián de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Y que si no encuentra ese maestro, hay muchos alumnos que fracasan porque ninguno les hace visibles sus posibilidades más altas. Si queremos hacer visibles sus posibilidades más altas, comencemos por estudiar su error como una posibilidad de aprendizaje. Muchísimas gracias.